Porque si lo que le ofrecemos es vete al río, vete a la playa y ahí nos quedamos, ya él no va a recibir más nada y va a pensar que en ese país lo único que existe es río y playa. Cuando tú visitas una ciudad, una de las primeras cosas que los guías te llevan, uno de los primeros sitios es al museo de esa ciudad, público y privado, en las dos partes. Tenemos limitación de visión. Para desarrollar un pueblo tenemos que tener la visión de hacia dónde queremos que ese pueblo vaya. Estamos hablando que hay que conseguir un terreno, que hay que hacer una infraestructura, que hay que buscar cierta cantidad de millones de pesos. Bueno, yo creo que hemos sido afortunados, no yo solamente, todas las personas que yo convoqué en su mayoría se comprometieron. En el episodio de hoy tenemos una persona con muchísimo conocimiento de historia, cultura, literatura, escritor, politólogo, con varias maestrías, una persona que desde el 2004 tiene a cargo lo que es, bueno, le voy a decir, el Congreso Internacional de Música, Identidad y Cultura en el Caribe. Es quien lo coordina, es una persona muy preocupada por lo que es la cultura. Ha hecho varias propuestas para aquí, para San José de Ocoa también, como es el propulsor de lo que es el Museo de las Tradiciones Ocoeñas, el Pacto también de los Síndicos, pero vamos a dejar que él nos hable y nos explique un poco más de lo que es toda su trayectoria y su carrera. Y estamos compartiendo con Darío Tejeda. Muchas gracias, José Enrique. Para mí es un placer pues compartir contigo y con tu equipo esta conversación de los temas que quieras hablar. Estoy libre. Bueno, en la introducción mostraba que usted tiene un currículum demasiado apretado, muchos cursos, pero usted en sí, ¿cómo se define? Darío Tejeda. Un hombre. Ocoeño. Afanoso de los estudios, del conocimiento, del saber, de la cultura. El mayor de los tesoros de los pueblos es la cultura y el saber. ¿Cómo usted siente que está la cultura actualmente? Mira, hay tendencias en pro y en contra de lo que podríamos llamar la de identidad cultural de un pueblo. Hay muchos factores que están afectando negativamente. Por ejemplo, el tema de la lectura es un tema que se debate hoy mucho porque se ve cada día menos gente leyendo libros. Lo que pasa es que ahora se lee más a través de la tecnología. Entonces yo soy de los que piensan que se lee más que antes, pero de otra manera diferente. Y entonces en ese sentido soy optimista con respecto al tema de la lectura. Es diferente, claro está, a pensar que hay un hábito de lectura. Es otra cosa. Hábito es algo que lo crean regularmente pocas personas porque es un hábito, su palabra lo dice. Entonces, sin embargo, cada día es más frecuente que se vaya creando ese hábito. Porque tienes un celular, recibes un mensaje por WhatsApp, o te conectas a Facebook o Instagram y quieres leer, también tienes que ver las imágenes, los videos, las fotos, pero tiene texto. Entonces tienes que leer. Ya no se escribe tantas cartas como antes. Ya no existen la gente del correo, los carteros, que iban de puerta en puerta llevando las cartas que se recibían. Pero las cartas las tenemos ya en nuestras manos a través de los mensajes de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Pero a nivel de contenido, muy variado también. Hay mucha gente interesada en temas de historia, pero sin embargo hay un problema a nivel escolar y es que hay un alto déficit de conocimiento que tiene que ver mucho con la formación del magisterio, porque son los que forman a los estudiantes. Entonces, tú ves los índices internacionales de medición del nivel de lectura, de matemática, de ciencia, de literatura, y tú dices, pero la República Dominicana se quema en todas esas materias, sus alumnos de 15, 16 años, de tercero, de cuarto, de sexto, de octavo. ¿Y qué pasa? El problema no está en los alumnos, el problema está en la escuela, en el sistema educativo, la formación de los maestros y demás. De manera que yo creo que hay que fortalecer mucho la formación de maestros para que a su vez el maestro fortalezca la formación del alumno. Pero falta otra pata, la escuela nada más no son los alumnos y los maestros, y el hogar. El hogar es el que forma en costumbres, en hábitos, no es la escuela.
La escuela te forma en ciencias, en disciplinas académicas. Conocimientos. Pero, por ejemplo, la escuela no te enseña a decir gracias, no te enseña a decir saludos, no te enseña a recoger la casa, a recoger las ropas, a recoger las cosas del hogar. Las buenas costumbres en el hogar se aprenden en el hogar, no en la escuela. Pero una persona tan preocupada por lo que es la cultura, el rescate de muchas cosas antiguas, ¿de dónde viene? ¿En qué contexto? Bueno, yo soy campesino. Yo nací en Rancho Arriba. Lo que pasa es que me crié en el pueblo de Ocoa, porque aquí mi familia vino estando yo muy, muy pequeño, se mudó a este pueblo y aquí me crié hasta los 16 años, cuando me tocó salir, reemigrar mi familia de nuevo y hacia Santo Domingo. Pero hasta los 16 años me crié en Ocoa. Y en Ocoa viví en varias partes. Viví en el pueblo abajo, viví en el pueblo arriba. Entonces yo tengo una formación de mi adolescencia y de mi infancia muy vinculada a Ocoa. Y el estar lejos de Ocoa yo creo que me ha hecho amar más a mi pueblo. ¿Por qué? Por la nostalgia, que te crea volver a tu pasado, a lo que era Ocoa en los tiempos cuando tú estabas creciendo. Y eso hace que tú tengas deseo de reconstruir aquellos tiempos, digamos, los tiempos gloriosos de la historia y de la cultura de tu pueblo. Las cosas positivas que son las que forman los recuerdos de un pueblo. Es decir, que la nostalgia de su pueblo fue lo que lo hizo indagar en lo que es la cultura, estudiar artes modernas y esa preocupación realmente que usted tiene por la historia. Sí, yo creo que sí, porque, mira, yo cuando tenía 13 años conocí una organización que se llamó el Club Avance Ocoeño. Y entonces me gustó, estaban haciendo teatro, estaban haciendo poesía coreada, lo presentaban en el ayuntamiento y en diferentes lugares. Y eso a mí me gustó, me atrajo mucho. Yo estaba atendiendo un stand de libros en el parque y entonces empecé a leer también. Y eso me fue metiendo en este mundo de la cultura y de la historia y me ha dado a entender el valor que tiene para un pueblo la conservación de su historia, de sus valores culturales, de sus tradiciones, que es lo que hace que un pueblo tenga una identidad como tal. Si somos ocoeños, ¿por qué somos ocoeños? ¿Qué nos identifica como ocoeños? ¿Qué nos distingue como ocoeños de otros pueblos? Tenemos particularidades, cosas propias nuestras, que no tienen otros pueblos. Hay muchas, claro, que tenemos en común, pero hay algunas que son propias nuestras, que no se hallan en otros sitios. Y sin embargo, tenemos que tener primero conciencia, conocimiento de eso, para luego valorizarlo, preservarlo. Por ejemplo, a mí en este proyecto de impulsar el Museo de las Tradiciones Ocoeñas, trajimos aquí a Ocoa a un grupo de 20 arquitectos de la Ucamaima para hacer un levantamiento de la zona histórica de Ocoa. Antes del levantamiento me invitaron a dar una charla a esos 20 arquitectos en la Ucamaima, repito. Y entonces yo fui y llevé ilustraciones, fotos, demás del pueblo. Y hubo una pregunta que me hizo uno de los arquitectos que me llamó mucho la atención, porque al ver las casas me hizo la pregunta, ven acá, y esas casas con maderas verticales en vez de horizontales. Y yo le dije, bueno, eso es común en mi pueblo. Me dice, pero es que es raro, porque en casi ninguna parte existe eso. Entonces me di cuenta que es una característica de las construcciones en madera de Ocoa tradicionalmente, encajonadas, las casas encajonadas, pero con las maderas en vertical en vez de horizontal. Otra pregunta que me hicieron, ¿y esos colores? Yo dije, bueno, esos son los colores típicos de mi pueblo. Me dice, pero esos son colores, tampoco son típicos de todas partes, porque son colores pasteles. Y yo decía, hay cosas que otros que están fuera son los que te enseñan a ver, porque tú estás habituado y para ti no es novedad, porque es lo que tú ves todos los días. Pero otros que dicen, no, pero eso no se ve en todas partes, se da cuenta que aquí en Ocoa hay cosas que no las hay en otras partes. Y eso es parte de la ocoeñidad. Gran parte de las personas que estamos aquí, ¿verdad? Nos gusta tal vez la playa, que Punta Cana, Monte Plata, porque vivimos aquí y lo vemos a diario, pero el que está afuera viene y queda loco con nuestro pueblo, con nuestra provincia. Pero hablando de lo del museo,
vamos primero, ¿qué lo lleva a tener ese nivel, ese poderío, digamos, para usted impulsar un tipo de proyecto así? ¿Cómo usted va escalando hasta llegar ahí? Mira, yo estaba en Estados Unidos, yo me casé en Estados Unidos en el 2006. En el 2008 yo estaba investigando mucho. No por la visa. No, por amor. Y estaba investigando cosas en materia cultural que yo podía hacer, que yo podía aportar. Y entonces encontré muchas informaciones que apuntaban a un lugar donde pudiéramos decir que la cultura vive, la casa de la cultura. Pero no la casa de la cultura solamente en el sentido de hacer actividades, charlas, sino de que allí pudiera preservarse la parte patrimonial de un pueblo, que es su cultura y su historia. Y entonces eso me llevó cuando vine a Ocoa, a invitar a la gente que conocía, mis amistades, a decirle, mire, tengo esta idea, me parece que sería muy bueno que Ocoa tenga su propio museo. Cuando tú visitas una ciudad, una de las primeras cosas que los guías te llevan, uno de los primeros sitios es al museo de esa ciudad. Es como la entrada a esa ciudad, el museo. Entonces a mí dije, pero Ocoa debe tener algo así. Toda la gente que viene aquí, viene muchos canadienses que los trae la Junta, pero cada día viene más gente, tanto del país como de fuera, y estamos llamados en los próximos años a que cada vez más gente venga a Ocoa. Y entonces, ¿cuál es la puerta de entrada para que la gente pueda interesarse por el resto? Pues el museo, un sitio de prestigio, de alto nivel, que a través de sus actividades no solamente forme, sino que también informe al visitante de qué tiene Ocoa, cuáles son las cosas valiosas que puede aportar, cuáles son sus cosas singulares. Y eso también de por sí se convierte en un atractivo turístico. Cuando tú tienes un museo, hay gente que se interesa. Por ejemplo, a mí se me ocurrió en un momento ir a visitar el Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo. Bueno, fue la ocasión para yo conocer Salcedo, porque allí estaba ese museo. Y así, cuando tú vas a una ciudad cualquiera, uno de sus grandes atractivos para los extranjeros, quiere decir gente que no son del mismo pueblo, es tener un museo donde se exhiban las cosas importantes, la memoria histórica y cultural de ese pueblo. Eso es así, pero ¿cuáles obstáculos tuvo al momento de hacer ese tipo de propuesta? Porque estamos hablando que hay que conseguir un terreno, que hay que hacer una infraestructura, que hay que buscar cierta cantidad de millones de pesos. Bueno, yo creo que hemos sido afortunados, no yo solamente, todas las personas que yo convoqué en su mayoría se comprometieron con la idea y hemos permanecido trabajando por ese proyecto. Mucha gente no sabe lo tanto que trabajamos porque son cosas que hasta que la gente no lo ve no sabe. Pero preparar un proyecto y presentarlo a diferentes instancias, eso cuesta, requiere talento, tiempo, dedicación, viajes, que lo ponemos con mucho amor, lo hacemos voluntariamente y lo ponemos con mucho amor. Pero tuvimos éxito en 2 de esas gestiones. La primera, cuando solicitamos al ayuntamiento cedernos un terreno para hacer esa obra. Y entonces logramos que el ayuntamiento, en la gestión pasada, pues cediera el terreno. Con Aneudy Artija a la cabeza y el cuerpo de regidores se identificaron con la idea y nos cedieron el terreno. El siguiente paso, afortunado, fue que presentamos el proyecto a un concurso y entre los proyectos que ganaron ese concurso estuvo el museo y obtuvimos ahí los primeros fondos para trabajar, que fue con lo que empezamos el proyecto. Luego tuvimos una continuidad de esa gestión de proyectos con el Ministerio de Cultura, pero ahí vienen las decepciones de lo que tú decías, los obstáculos, porque tuvimos varios ministros que se comprometieron con nosotros, convenios por escrito, pero que no cumplieron. Y entonces eso ha llevado a que el museo, que debió estar inaugurado hace ya varios años, no se haya podido inaugurar. No es por falta de diligencia, de trabajo, de esfuerzo del equipo que ha estado a cargo, sino de que quienes se han comprometido no nos han cumplido. Y entonces, claro, esos son obstáculos que uno encuentra en el camino, piedras, pero eso no nos desanima, porque al fin y al cabo lo estamos haciendo, nadie nos está pagando para eso. Estamos entregando gente ya como yo,
que está realizado en su vida, que está dedicando de su tiempo y de su conocimiento a entregarlo, a devolverle a su pueblo lo que recibió de él. Aneudi, que fue quien le donó el terreno, ahora que pasa a ser senador, tiene ciertas relaciones más directas en el Estado. ¿Usted cree que sea posible que en estos 4 años, vía nuestro senador Aneudi Ortiz, sea posible inaugurar ese centro? Bueno, no solamente inaugurarlo, claro, ya estamos trabajando con el nuevo alcalde, con Fernando Castillo, en la continuación del proyecto, pero no solamente se trata de inaugurar lo que es la meta inmediata, es también que el Estado, cuando esté el museo ya levantado, lo asuma como institución pública y le asigne un personal y un presupuesto para que se mantenga. Mi función es simplemente ser un gestor del proyecto, empujarlo, no más, para que se dé y que el Estado pueda asumir la responsabilidad que le corresponde en una institución de ese tipo. Pero claro, vinculado con la comunidad ocoeña, porque al fin y al cabo el Museo de las Tradiciones Ocoeñas es una propiedad del pueblo ocoeño, un patrimonio del pueblo ocoeño, de nadie más. Es un proyecto intransferible, no es vendible, no es apropiable por nadie en particular. No es público-privado. Está legalmente registrado como una institución de beneficio público y propiedad del pueblo ocoeño. De manera que el Estado puede asumirlo, pero tenemos que tener el museo. Para que el Estado lo asuma, hay que tenerlo. Otros eventos a lo que usted ha propulsado es la literatura. Creo que hay un evento que usted ha hecho como 5 ediciones en diferentes provincias. Hace un año aproximadamente, le hizo aquí en San José de Ocoa. ¿Cómo es el nombre? Hicimos a través del Ateneo Ocoeño, que es otra organización cultural importante de los escritores y artistas ocoeños, se hizo el 5º Festival Literario Sur. No es que el Ateneo Ocoeño ha organizado los 5 festivales. El festival es una institución de la región sur que en la 5ª edición quisimos que se hiciera en Ocoa. Y cuando la sede es en un pueblo, ese pueblo tiene que encargarse de organizar ese festival. O sea, las 4 versiones anteriores le correspondieron a otros pueblos del sur. Y la 6ª edición le va a corresponder a otro pueblo que es Barahona. Pero la 5ª, que fue la que le tocó a Ocoa en 2023, el Ateneo Ocoeño la organizó y trajo aquí a decenas de escritores del país y del exterior, una experiencia que el comité del museo, que lo forman representantes de las diferentes provincias del sur, hasta ahora considera que es el mejor festival que se ha hecho de los 5 que se han realizado, el de Ocoa. El de Ocoa. Y mucha gente con mucho deseo de que el festival vuelva a Ocoa o de ellos también volver a Ocoa, porque les encantó nuestro pueblo. Pero qué bien, una chulería, como estábamos hablando, una oportunidad para abrir el turismo, porque hay diferentes tipos del turismo. Uno de ellos es el de museo, el literario, así como lo hacen otros países y otras provincias, que aquí solamente vendemos básicamente el ecoturismo, Tatón y el agropecuario, creo que es Rancho Arriba. Sí, son los 2 que tenemos básicamente. Sí, pero Ocoa tiene muchas excelentes condiciones para hacer diversos tipos de turismo. El turismo ecológico es uno, el turismo de naturaleza, pero también tenemos el turismo alternativo. Es muy envolvente y muy atractivo hoy día. La gente que no quiere solamente playa, sino que quiere cosas nuevas. El turismo de aventura. Ocoa tiene muchas montañas, es un pueblo montañoso. Sí, no, aquí y tiene base natural para que haya un buen desarrollo del turismo de aventura. Pero también podemos desarrollar el turismo de eventos, porque ese Festival Literario Sur demostró que Ocoa tiene capacidad para atraer, para ganar la atención de mucha gente a través de eventos, lo que le llaman en otros sitios el turismo de convenciones. Ahí tenemos el Festival del Sombrero, tenemos el Festival del Cerezo. Está el Festival del Cerezo, el Festival del Sombrero, que ahora viene internacional, según me comunicó su organizadora Betty Pimentel. Creo que es ahora el día 6. Una gran trabajadora cultural. Y hay muchos eventos que todavía se pueden organizar. Están las patronales, que es un gran atractivo en los 9 días de las patronales,
que necesita naturalmente ser mejorado sustancialmente, porque las cosas se hacen para beneficiar al pueblo, no para perjudicarla, y hay factores negativos que están afectando a las patronales. ¿No se ha eliminado mucho la cultura de las patronales? Bueno, se ha sacado porque se ha centrado todo en la parte recreativa, entonces la parte religiosa, la parte cultural, artística, ha sido muy relegada. Yo creo que hay que reformular las patronales para que haya una combinación, porque hay gente que igual le gustan otras cosas que no sea solamente los espectáculos con grupos musicales en vivo, etcétera, que es muy bueno, es un gran atractivo de verdad, pero que no debe ser molestoso para otros, para los vecinos que viven en el entorno de esas actividades. Es decir, no pueden ir en contra de la costumbre, de los buenos hábitos y del buen sueño de la población y del buen orden de la población, o sea que necesita mejorarse sustancialmente. ¿Cuál es la principal limitante que tiene San José de Ocoa para desarrollarse culturalmente y ecoturísticamente? La visión de las personas. Esa es la principal limitación, está en la mente de nosotros. ¿Público-privado? Público y privado. Público y privado. En las dos partes. Tenemos limitación de visión. Para desarrollar un pueblo tenemos que tener la visión de hacia dónde queremos que ese pueblo vaya. Y si no tenemos esa visión, ya llegamos. Ya llegamos a donde estamos, porque no estamos mirando más allá de nuestras narices. Tenemos que ver el desarrollo de un pueblo a corto, mediano y largo plazo. Yo soy de los que dice, y los amigos con los que frecuento, me han oído decir que yo creo que a Ocoa le esperan años gloriosos. Le esperan muchos años de gloria a Ocoa. Pero tenemos que todavía romper esa limitación que es el tema de la visión. Si ensanchamos nuestra mente, nuestra perspectiva y vemos a Ocoa engrandecido en materia educativa, en materia cultural, en materia turística, en materia económica, en materia arquitectónica, yo creo que vamos a tener un Ocoa grande. Pero tenemos que tener la visión. Entonces, las autoridades, pero también el sector privado, necesita apostar al futuro. Así como la gente apuesta a la lotería, a las bancas, apostar al futuro de Ocoa. Pero tenemos primero que creer en nosotros mismos, en que Ocoa merece un futuro más próspero, más feliz. Ocoa tiene muchas condiciones para la gente, para sentirse feliz en su entorno natural. La gente de Ocoa es hospitalaria, es laboriosa, se da a querer. Pero tenemos que combinar eso con muchas otras cosas que hacen falta para nuestro pueblo. Vamos a aprovecharlo y hacer un paréntesis y ver qué 3 negocios usted pondría o le diría a alguien que tiene que poner en Ocoa rápidamente. No, más que 3 negocios, te voy a referir a un estudio que hizo el Ministerio de Economía en Ocoa. E hizo de ese estudio económico un levantamiento de proyectos que pueden ser exitosos en Ocoa. Identificaron 26 proyectos económicos. Pero está bueno eso. Que pueden ser exitosos en Ocoa. Eso está publicado. Cuando estábamos trabajando para que haya un acuerdo entre los candidatos a alcaldes de Ocoa, lo que se llamó el Pacto por Ocoa, le presentamos a los candidatos ese documento sobre el estudio económico de Ocoa. Y ahí están esos 26 proyectos, no 3, 26 proyectos económicos que se pueden desarrollar en Ocoa, generar muchos ingresos, muchos empleos, una dinámica económica que envuelva a la población. Llamado a Ríquido coincide, que busque esos proyectos y los publique. Uno de los medios informativos. Se lo puedo facilitar, porque yo lo tengo. Pero claro. Yo trabajé en la edición de esa publicación. Para que las personas vean y alguien se motive a hacer alguno de esos. Efectivamente. Porque hay muchas personas actualmente con presupuestos, con dinero, que no saben qué hacer, dónde invertirlo, y pueden ver una de esas propuestas. Te voy a mencionar por solamente uno. La agroindustria. Y eso es un área que puede a su vez tener muchos otros proyectos. Pero aquí, como Ocoa es un pueblo predominantemente agrícola y es la capital de los invernaderos, hay mucha de esa producción que se puede industrializar y venderla como productos industrializados. Solo se requiere la visión y el emprendimiento. En Ocoa hace falta muchos emprendedores y que los que ya tienen los recursos tengan emprendimiento.
decir, capacidad de emprender, de innovar, porque esto tiene que ir ligado con la tecnología. Bueno. Tienen que prepararse, porque si no es con la tecnología, tú no vas a llegar lejos. ¿Cómo tú vas a exportar, por ejemplo? Hacer un producto capaz de exportarse. Tienes que tener un dominio, y si tú no lo tienes, debes buscarlo o asesorarte de quienes pueden ayudarte a empujarlo. Pero de que se puede tener éxito, claro que sí. OCOA tiene excelentes condiciones para desarrollar varios modelos de agroindustrias basados en lo que produce actualmente. Ahí está el caso de unos bocados, que del aguacate hacen aceite y hacen otro tipo de productos también para exportación. Aceite de aguacate. Perfecto, hay guacamole, se fabrica guacamole. Hay muchas cosas que se pueden producir de los derivados agrícolas que tenemos, de los invernaderos. O sea, emprendimiento y visión para que OCOA sea el OCOA grandioso al que yo creo que todos aspiramos, pero con el que no todos soñamos. Y aquí tenemos que ser soñadores. Por lo menos yo soy un soñador. ¿Cuál es el papel que usted lleva como coordinador del Congreso Internacional de Música, Identidad y Cultura? Bueno, en eso tenemos que salirnos de OCOA. Dele, papá, vámonos internacional. Mira lo que pasa, bueno, también está ligado a OCOA. Mi mamá era muy bailadora. Mi mamá le gustaba mucho el baile y yo estando pequeño la acompañaba. Ella bueno, yo me iba detrás de ella a donde ella iba, y entonces yo la veía bailando y a veces me pegaba de ella bailando, y entonces yo creo que traje algo de eso, del amor por la música. Tiene un swing. No sé si swing, pero sí creo que tengo mucho amor por los ritmos. Y entonces eso me ha llevado a ser un investigador de la música. Yo escribí la biografía de Juan Luis Guerra. Sí, es un libro que ha tenido mucha difusión. La última en Estados Unidos, que fue contratado por una compañía de audiolibros, o sea, libros llevados a audio en Estados Unidos. Ese fue el último contrato de ese libro. Pero aparte de eso, he hecho otras investigaciones sobre el tema de la música, y uno de ellos ganó un premio internacional en Cuba. Es un libro que se titula La pasión danzaria, precisamente sobre la danza, el baile. Y ese libro ahora mismo se está traduciendo en portugués, se va a presentar en septiembre en Brasil. Entonces, ese libro me trajo a mí... Mira, volvimos a Brasil. Ese libro me trajo a mí, llamó la atención en mucha gente, incluyendo el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, de la familia León Jiménez en Santiago, que cuando ese libro salió se inauguró poco después. Y entonces hicimos una reunión para ver qué podían ellos hacer en materia de música, y entonces yo le llevé la propuesta de organizar un congreso internacional sobre música, identidad y cultura en el Caribe, porque yo tenía muchos contactos en esto de la investigación, como conocí mucha gente de muchas universidades, investigadores del Caribe y también músicos, cantantes, músicos, compositores, intérpretes, y entonces efectivamente aceptaron la propuesta. Se involucró el Ministerio de Cultura también, se involucraron grandes empresas a financiar ese proyecto, y se creó el Congreso Internacional de Música, Identidad y Cultura en el Caribe desde el 2004, que ahora en 2024 hace 20 años de eso. 20 años. Hemos hecho 7 congresos internacionales con participación de 20 países aproximadamente en cada uno, con 7 libros publicados bastante voluminosos, como de 600 páginas cada uno, y grandes espectáculos allá en el Centro León en Santiago, con exposiciones de artes visuales inspiradas por música. O sea que es un gran proyecto, Me ha tocado a mí. No, le decía ahorita que usted es un hombre bien preparado, pues aparte de escribir sobre la música, también ha escrito para revistas, algunos catálogos, también hay unos escritos por ahí suyo, y tiene sus libros. ¿Cuál fue el último libro que usted publicó? Tiene un nombre bien peculiar. Se llama Enfrentar la fiera en su propia madriguera. Le dije un nombre bien a las personas, vamos a motivarlo para que busque su libro. De una pequeña sinapsis. Sí, es un libro, esa frase está tomada, enfrentar la fiera en su propia madriguera, está tomada, es una frase de un discurso de un dirigente estudiantil cubano en los años 50, que enfrentó al dictador Fulgencio Batista en Cuba y murió producto de la dictadura de Batista. El libro precisamente trata sobre los dominicanos que participaron en la lucha
en contra de Fulgencio Batista en Cuba y que luego trasladaron esa lucha a la República Dominicana en contra de la dictadura de Trujillo. Y entonces, esa historia, ese libro trata la historia de ese grupo de dominicanos que combatieron las dictaduras en ambos países, pero que también atravesaron por situaciones en otras dictaduras. Porque cuando Trujillo, muchas personas huían del país a través de Haití. Pero en Haití había también una dictadura. Salía de una dictadura para pasar por otra y después caer en otra. Esa era una situación bien difícil y esos dominicanos, ese grupo dominicano, muchos quedaron en su vida, quedó en el camino, murieron, pero parte de ellos lograron sobrevivir y narraron su historia que está en ese libro. Enfrentar la fiera en su propia madriguera. Qué chulería. ¿Está en Amazon? No sé si está en Amazon porque ese libro ganó el premio internacional del Museo de la Resistencia Dominicana y ellos son los dueños de la edición. O sea, ellos fueron los que editaron el libro y son los dueños de la edición. No sé si lo han publicado en Amazon, la verdad. ¿Y cuánto valen los derechos de un libro así? Depende, hay muchos criterios porque depende de para cuántos países, cuánto va a ser la edición, por qué tiempo, el formato, si va a ser digital o si va a ser impreso. Es decir, que mucho. Sí, eso depende. Volviendo ahí a la música, ¿cómo ha visto usted entonces, ya que usted es un conocedor, la música actualmente? Como usted es más de la cultura, bachata, merengue, ahora hemos pasado el reggaetón y dembow. Entonces, ese cambio cultural generacional, ¿cómo lo ve desde su posición? Mira, no hay una música superior a otra. En términos culturales todas son iguales en el sentido del valor. Todo depende del criterio con que tú evalúes una música. Si tú evalúas el comportamiento de los jóvenes y tú ves la mayor preferencia que tienen con música como el dembow, etcétera, tú tienes que ubicarte en el lugar de ellos para darle ese valor. Si yo me ubico en el lugar mío, que no me crié con esa música, yo no le voy a dar el mismo valor. Pero los jóvenes sí. La música puede ser usada para fines positivos o para fines negativos. Hay mucha música ahora, igual que lo hubo en algún momento antes, que no transmite cosas positivas para la sociedad. Puede propender, por ejemplo, a las drogas o al crimen o a otro tipo a la bebida, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que había mucha música que hablaba negativamente de la mujer. Era una música machista, afectaba a la mujer. Y entonces, claro, a mí como muchacho no me gustaba porque yo sentía que estaba hablando mal de mi mamá. Entonces no me gustaba, no me atraía esa música que habla denigrando a la mujer. Hoy hay mucha música que denigra también a la mujer porque la ve solamente como un objeto sexual y lo hace de manera vulgar. Eso es negativo. Pero esa misma música, si tú quieres hacerla con un mensaje positivo, tú lo haces. Por ejemplo, escúchate una canción de Residente que está en un género parecido. Sin embargo, su mensaje es muy diferente. Incluso en bachata tú te puedes encontrar, así como te puedes encontrar bachata que denigra a la mujer, sin embargo, puedes buscar bachatas que hablan muy bien de la mujer. O sea que puedes usarlo para una cosa o para la otra. El ritmo no tiene la culpa. Es el contenido. El ritmo no tiene la culpa. Es lo que tú hagas con ese ritmo. Si le das un sentido positivo o negativo. Hoy estamos batallando con ambas cosas. Con lo positivo y lo negativo. Lo negativo está por sobreponerse y predominar en la sociedad. Pero también lo positivo está luchando para imponerse en la sociedad. Búscate en la música de Juan Luis Guerra, de Mili Quesada. A ver lo que tú vas a encontrar. No vas a encontrar nada negativo. Todo es positivo. Tanto en la música como en los mensajes que transmite. Entonces, se puede usar para bien, pero si tú quieres usarlo para mal, allá tú. Y si tú prefieres lo mal, también allá tú. De ahí es que viene la importancia de la educación. Para tú saber qué tú vas a preferir. La educación es la que te forma para tú saber si vas a preferir el camino positivo o el camino negativo. Darío, tantas cosas logradas, tantos escalones que ha ido subiendo en la vida, pero ¿cuál es su mayor sueño? Terminar siendo novelista. Ruego que la vida me permita ser
novelista. Yo tengo varias novelas en mi mente, pero no he tenido el tiempo de sentarme a escribir. No he iniciado. He empezado. De hecho, empecé hace mucho a escribir. Yo he empezado a escribir 2 o 3 novelas, pero el tiempo no me ha permitido concluirlas. Espero dentro de poco poder sentarme con calma y ya escribir mis primeras historias, varias de ellas inspiradas aquí en Ocoa. Sí, Flogata Salvaje. Ocoa tiene tantas cosas hermosas que dan para muchas buenas cosas si uno sabe tratarlas. Pero ¿hubo en algún momento que usted volvió a Ocoa a residir totalmente? No, desafortunadamente no he tenido chance porque entre mis trabajos, estudios, vivir fuera del país, etcétera, no me ha dado chance de establecerme a vivir en Ocoa. Sin embargo, visito con frecuencia. Y el hecho de estar involucrado, impulsando el Museo de las Tradiciones Ocoeñas, o el hecho de que me escogieran los artistas y escritores que forman parte del Ateneo Ocoeño como su presidente, hasta me toca ya entregar dentro de unos meses, pero el hecho de que me eligieran así por un tiempo, pues me ha dado también la oportunidad de visitar más a Ocoa. No hemos hablado un poquito de esa parte, de qué es el Ateneo para la persona que no sabe, el Ateneo Ocoeño. El Ateneo Ocoeño, mira, se hizo una tertulia durante la época del COVID, que había la cuarentena, y se hizo una tertulia virtual. Que está regado ahora de nuevo. De escritores de Ocoa. Esa tertulia la organizó Asdrúbal Tejeda, Elsa Batista, es decir, un grupo de escritores de Ocoa. A mí me invitaron y entonces a partir de esa tertulia, eso fue en septiembre de 2020, bajo la pandemia, decidimos seguir reuniéndonos también de manera virtual, porque había gente que vive en New Jersey, en Nueva York, en Ocoa, en Santo Domingo, en Puerto Plata, y en otros pueblos, es decir, distanciados, la mayoría están fuera de Ocoa. Y entonces seguimos reuniéndonos virtualmente, compartiendo nuestros trabajos, leyendo poesía, cuentos, etcétera, haciendo anécdotas de nuestras vivencias en Ocoa. Y de ahí se decidió organizar una asociación de escritores y artistas de Ocoa, que se llama Ateneo Ocoeño. Y entonces, por casualidad, propusieron que yo fuera el presidente y que casualmente dijeron que yo tenía que serlo porque yo era el que estaba promoviendo el museo. Y entonces me comprometieron más, aunque en verdad yo no quería, yo prefería que fuera uno de ellos, que fueron los impulsores de que se creara esa asociación. Y bueno, por suerte, digo, me queda poco ya para entregar a otras personas para que ejerza la presidencia. Y me va a permitir concentrarme más en el tema del museo. Y si otra persona quiere ser parte, ¿cómo es el mecanismo? Sí, cualquier persona que se sienta con esa artista, escritor, etcétera, puede ser parte del Ateneo Ocoeño. Basta con que mande una carta a la directiva expresándole su deseo de ser parte. La directiva la forman 9 personas y esa directiva conoce y le va a pedir las referencias, por ejemplo, de lo que ha escrito, a qué se dedica, etcétera, y va a conocer su carta de solicitud para aprobarlo o no aprobarlo como miembro del Ateneo Ocoeño. Este año 2024 recibimos el 10 millones, bueno, creo que el año pasado 10 millones de turistas. El turismo, ¿verdad? Muchos extranjeros vienen, pero ¿qué tan ligado está el turismo y la cultura? Esas personas que realmente vienen a conocer o simplemente se les brinda un turismo de playa, resort y devuélvanse. Bueno, hay un vínculo muy estrecho si nosotros sabemos vincularlo. Porque si lo que le ofrecemos es vete al río, vete a la playa y ahí nos quedamos, ya él no va a recibir más nada y va a pensar que en ese país lo único que existe es río y playa. Depende de nosotros si le decimos, no, mira, aquí tenemos artistas valiosos, como por ejemplo Karina Aguas Vivas. Vamos a presentarle el arte de Karina Aguas Vivas. Tenemos escritores, el Ateneo Ocoeño hizo una antología de escritores ocoeños. Vamos a ponérsela en las manos. Ahí va a tener la poesía ocoeña, la narrativa corta ocoeña o el cuento ocoeño, va a tener las cuartetas ocoeñas, el teatro ocoeño. Entonces va a tener parte de las expresiones de nuestra cultura. Pero vamos a los modos de producción. Aquí tenemos un gran cultivo de café. ¿Cómo se produce el café? ¿Cuáles son las técnicas? Podemos hacer la ruta del café o la ruta de los invernaderos para que la gente vea cómo es que se produce eso que comemos o tomamos. Eso es objeto turístico también. Yo me acuerdo que fui
en New Jersey a un jardín y era como turista. Yo iba ese día a visitar. ¿Qué había ahí? Solamente flores. Yo fui a ver las flores, pero yo fui con un grupo, o sea, son tours que se organizan y uno se inscribe y va. Un turista. Eso se puede hacer para Ocoa para muchas cosas, no solamente para traerlo a los ríos. Como digo, también hace falta tener una oferta turística, que es la que yo creo que se está creando. Fuera de lo natural, de la riqueza de los ríos, de las montañas, también hay que crear esa oferta que se está creando. Los lugares que están en Tatón son lugares atractivos. Hay pequeños negocios que están aquí en Ocoa, que son lugares que le encantan a los turistas. Por ejemplo, un sitio como Pancubi, para sentarse ahí en la terraza, tomarse un capuchino, un café, tomarse unas croquetas o algo, para conversar. Luna Nueva, el patio de Gloria, la comida, la gastronomía. Es decir, son lugares que Ocoa ha ido creando que ya pueden formar parte de la oferta. Aquí hay un clúster ecoturístico que tiene muchos lugares en oferta. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer eso, promoverlo más, porque Ocoa es atractivo. Ocoa lo que necesita es más promoción y más, mejor la oferta. Ahí entra lo del museo, como oferta turística también. La artesanía ocoeña es muy rica, porque Ocoa es un lugar de maderas, y hay una artesanía de madera muy buena. O sea, aquí hay muchos artesanos. Bueno, aquí detrás uno de nuestros... parte del equipo HC tiene un proyecto de Ocoa Hoops. Perfecto. Todo eso es atractivo de Ocoa. Envíame el banner, viejo. Es atractivo de Ocoa. Entonces, yo creo que si todo eso lo juntamos y le damos armonía como un plan turístico, cultural, no podemos dejar lo cultural afuera, ni lo natural tampoco. Es un turismo alternativo, porque no tenemos la playa que atraiga a los que quieren playa. Tenemos ríos, entonces le podemos ofrecer ríos, pero no solamente le ofrezcamos los ríos. Tenemos una arquitectura hermosa en el barrio El Rastrillo y en la zona histórica próxima al Rastrillo. Tenemos la iglesia, tenemos uno de los mejores parques del país. No tenemos todavía el museo, pero lo vamos a tener pronto. Que sí, o sea, vamos a fortalecer. Es como digo, yo por lo menos veo a Ocoa con tiempos gloriosos por delante. Para seguir en la escritura, el momento de escribir, su primer libro, ¿cuál fue la inspiración? ¿En qué momento sacó el tiempo? ¿Cómo dijo, voy a escribir de este tema? Es que mi primer libro todavía... El primer libro que yo escribí no se ha publicado. No se ha publicado. El que yo escribí primero. Pero tiene planes. Vamos a ver, porque yo lo escribí estando muy joven. Cuando yo era miembro del Club Avance Ocoeño, yo me inspiré en esas poesías que nosotros coreábamos, la poesía coreada, y en las obras de teatro que nosotros presentábamos. Y entonces yo empecé también a escribir teatro y a escribir poesía. Yo empecé a escribir poesía en Ocoa. Y muchas de esas poesías de adolescencia, yo la agrupé en un libro, pero después yo dije, bueno, ya yo estoy en otro nivel, no voy a publicar este libro, así que no lo llegué a publicar. Después sí, las siguientes que escribí, formé un libro que se tituló porque no se llegó a publicar, pero así fue que yo le puse, En el umbral de un tiempo nuevo. Fue un libro de poemas que lo mandé a un concurso en la UAS y ganó, pero la UAS no lo publicó. Y entonces yo tampoco lo publiqué, está ahí sin publicar. Para ir finalizando, usted es politólogo. Así es. Acabamos de venir de un proceso electoral. ¿Cómo usted ve el panorama político actualmente en la República Dominicana? ¿Es favorable? ¿Está inestable? ¿Cómo lo ve usted desde un punto de vista experto? Mira, mi primera carrera fue Ciencias Políticas porque mis hermanos mayores les gustaba mucho la política y entonces a mí me atrajo las ideas políticas, sobre todo las ideas políticas. No tanto la práctica política, pero sí las ideas, el pensamiento de cómo se dirige un país, cómo se gobierna un país, cómo se desarrolla un país. Y entonces eso me llevó a estudiar ciencias políticas. Ciencias, o
sea, la política como ciencia, no como actividad. Y entonces, desde ese punto de vista, yo soy analista político. Y entonces, tú me haces la pregunta, ¿cómo veo el panorama en el país? Que Darío da charlas a partidos políticos. Sí. Bueno, sí, he trabajado también con la Junta. Por ejemplo, ahora en las recientes elecciones me tocó trabajar en la parte electoral con la Junta, en la cuestión de las elecciones, en el exterior lo hice. Yo soy positivo porque tenemos un presidente que está dando un buen ejemplo. El presidente Abinader está haciendo un buen ejercicio del poder. Yo creo que está positivamente hacia el país. No todas las cosas salen bien, no todo lo que se hace tiene que ser certero, pero en general tú interpretas el espíritu con que la persona lo hace, las intenciones con que lo hace. Y yo creo que él está muy bien intencionado y está dando buenos pasos para mejorar el país. Nosotros estamos en una posición como país privilegiada. O sea, la República Dominicana es el país que tiene mejores condiciones para ser el líder de la región del Caribe. Cuba no puede. Haití tampoco puede. Puerto Rico tampoco puede. Son los que podrían asumir eso y no pueden. Queda la República Dominicana. Así, y yo creo que a nivel, por ejemplo, del turismo, creo que nos gana México, que recibe como 50 millones. Luego creo que Brasil, que recibe unos 30. Y luego estamos nosotros recibiendo unos 10. Ya todos los demás están debajo de los 5. Sí, bueno, pero ya este año van a ser 11 millones. Y yo creo que en los próximos 10 años vamos para 20 millones de turistas. O sea, ¿qué parte de ese pastel le va a tocar a Ocoa? Así que esperen su visa. ¿Qué parte de ese pastel del turismo le va a tocar a Ocoa? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué parte vamos a traer para fortalecer la economía ocoeña, para fortalecer los ingresos, los empleos, los emprendedores, el mundo de los emprendedores? Hay que desarrollar más. Hay muchos jóvenes emprendedores, yo lo veo, y yo apostaría a esos jóvenes. Yo creo que los bancos necesitan abrirse a darle facilidades a los jóvenes emprendedores para que emprendan, para que desarrollen sus ideas. Algunos quizás no tengan éxito, pero también si le acompañan ese financiamiento de asesoría y capacitación, las posibilidades de éxito son altas. Pero yo creo que ahí está el futuro de Ocoa, en el emprendimiento y en los jóvenes emprendedores. Entonces, para finalizar, un consejo a nosotros, la nueva camada que está subiendo, que va creciendo, un consejito a su cámara ya. Bueno, si me pides un consejo, lo que te puedo decir es que pienses positivo, que sueñes, que tengas visión y que luches por hacer realidad tu sueño. Nunca lo abandones. Si es tu sueño, nunca lo abandones. Como yo no abandono el sueño de ser novelista. Qué chulo. Es así. Dicen que lo difícil es empezar. Es decir, dele para allá y en el camino vemos lo que pasa. Darío, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, José Enrique. Tener este conversatorio con ustedes. De verdad, un inmenso placer. Y yo soy más de hacer que de hablar. Me gusta más obrar que hablar. Pero es bueno. Pero ella me persuadió de hacer. Más personas como usted que hablan tan bien, sin menospreciar al otro, y motivan en vez de señalar. Bueno, gracias. Entonces, a ustedes, gracias por llegar hasta este momento del video. Recuerde dejar su like y nos vemos en un próximo episodio, porque aquí estamos fluyendo.